Capítulo 3. Danzas circulares en pareja. Cuando enfadarse es no llegar a ninguna parte. 6 meses después del nacimiento de mi primer hijo, nos fuimos de vacaciones a Berkeley, California. Un día, curioseando en una librería de segunda mano, encontré una obra de un destacado experto en desarrollo infantil y me sentí algo acongojada al observar que mi bebé no estaba haciendo los progresos que, según el libro, eran apropiados para su edad. Vaya por Dios, pensé, mi niño va retrasado. Recordé las complicaciones que había tenido durante mi embarazo y me quedé helada. ¿Le pasaba algo a mi bebé? Cuando vi a Steve, mi marido, algo más tarde, le conté con ansiedad mis temores. Me respondió con una falta de sensibilidad desacostumbrada. Olvídate de eso, me dijo con total naturalidad. Los bebés se desarrollan a diferentes ritmos. Nuestro hijo está perfectamente. Su respuesta, que interpreté como un intento de silenciarme, solo sirvió para alterarme aún más. Reaccioné tratando de probar mi argumento, de modo que le conté detalladamente lo que afirmaba el libro y le recordé los problemas que había sufrido durante el embarazo, pero él me acusó de exagerar el problema y preocuparme demasiado. Nada iba mal. Yo contraataqué acusándolo de negar y minimizar el tema. Algo podría estar yendo mal. Después, él me recordó con frialdad que mi madre siempre se preocupaba por todo y que, claramente, yo estaba siguiendo sus mismos pasos. Y yo le recordé a él, enfadada, que en su familia no estaba permitido preocuparse, ya que los problemas no debían reconocerse. Y seguimos discutiendo en esta línea. Repetimos esta misma pelea de la misma manera innumerables veces durante los siguientes 6 meses, mientras nuestro hijo seguía sin hacer, de forma aún más evidente, lo que según el libro debería estar haciendo. La psicóloga que lo examinó por primera vez a los 9 meses confirmó que, en efecto, iba retrasado en ciertas áreas, pero añadió que todavía era demasiado pronto para saber qué podía significar aquello. Nos sugirió que esperáramos un tiempo y si para entonces seguíamos preocupados por el tema, consultáramos a un neurólogo pediátrico. Steve y yo nos polarizamos aún más durante nuestras disputas, que iban en aumento. Adoptábamos las mismas posturas una y otra vez mecánicamente y la secuencia se desarrollaba con la precisión de un reloj suizo. Cuanto más preocupación expresaba yo, más se distanciaba y minimizaba el problema Steve. Cuanto más se apartaba y quitaba importancia al problema, más exageraba yo mi postura. La discusión se intensificaba hasta hacerse insoportable, momento en el que nos culpabilizábamos mutuamente por haber empezado. Estábamos estancados. De poco nos servía nuestra formación en psicología y nuestra complejidad intelectual. Estaba claro que nuestras respectivas posturas producían respuestas cada vez más vehementes en cada uno de nosotros y, sin embargo, ni Steve ni yo éramos capaces de responder de un modo diferente. «Vuestro bebé está bien», escribió impasible un destacado neurólogo pediátrico de Kansas City. Nuestro hijo tenía ya casi 1 año. Presenta un patrón de desarrollo atípico. Algunos bebés apenas muestran señales de desarrollo hasta que empiezan a caminar. En efecto, nuestro hijo comenzó a andar justo en el momento apropiado, sin haber gateado ni haber empezado a moverse por la casa previamente. Y así se puso punto final a nuestros reiterados enfrentamientos. Más tarde nos dimos cuenta de los beneficios inconscientes que habíamos obtenido con nuestras peleas continuas, pues nos habían ayudado a reducir un poquito la inquietud sobre nuestro hijo
y habían desviado la atención de otros problemas relacionados con ser padres primerizos. Pero lo que más nos impresionaba era hasta qué punto nos habíamos bloqueado de manera irrevocable. Ambos nos habíamos comportado como si solo hubiera una forma correcta de responder ante una situación estresante en nuestra familia, y habíamos iniciado una danza en la que intentábamos que el otro cambiara sus pasos sin modificar los nuestros. El resultado fue que no se produjo ningún cambio. Estancarse y desestancarse. ¿De qué modo se quedan atrapadas las parejas en un círculo vicioso? La incapacidad para expresar la ira no es siempre la raíz del problema. Al igual que yo, otras muchas mujeres se enfadan con facilidad y no les supone ningún problema manifestar su enojo. El problema es que enfadándose no se llega a ningún sitio o incluso se empeoran las cosas. Si con nuestra forma de gestionar la ira no obtenemos los resultados deseados, lo lógico sería adoptar un enfoque diferente. En mi caso, podría haber modificado mi comportamiento con Steve de diversas maneras. Sin duda tenía claro que el modo en el que expresaba mis preocupaciones solo producía su rechazo, ya que además aumentaba mi desasosiego. Por ejemplo, podría haber confiado mis inquietudes a una buena amiga durante algunas semanas en lugar de a Steve. De este modo, tal vez él hubiera tenido la oportunidad de experimentar su propio agobio sobre el tema, o podría haber sacado la conversación en un momento de intimidad, transmitiéndole lo mucho que me preocupaba nuestro hijo y pidiéndole su apoyo y ayuda. Este enfoque hubiera sido muy diferente a mi conducta habitual, que consistía en expresar toda mi ansiedad, dando a entender que Steve obraba mal por no reaccionar como yo. Él, por su parte, podría haber interrumpido fácilmente el patrón de nuestras peleas haciendo otra cosa. Por ejemplo, podría haber entablado un diálogo en el que me transmitiera su intranquilidad por nuestro hijo. Todos sabemos de forma intelectual que no se consigue nada esforzándonos inútilmente una y otra vez, y que incluso podemos acabar empeorando las cosas. Sin embargo, curiosamente, la mayoría de nosotras seguimos actuando exactamente igual, especialmente cuando estamos estresadas. Por ejemplo, una mujer que sermonea a su marido por no conseguir su dieta aumentará la intensidad o frecuencia de sus regañinas cuando él coma en exceso. O igualmente, una mujer cuyo amante se vuelve más frío cuando ella lo presiona enfadada para que exprese sus sentimientos, seguirá presionándolo aún con más fuerza. En este caso el problema no reside en su incapacidad de enfadarse, sino en que a pesar de estar expresando su ira de forma ineficaz, sigue haciendo lo mismo. Incluso las ratas aprenden a modificar su conducta en un laberinto cuando van a parar a un pasillo sin salida continuadamente. ¿Por qué entonces actuamos con menos inteligencia que los animales de laboratorio? Puede que a estas alturas la respuesta sea obvia. Repetir las mismas disputas una y otra vez nos protege de la ansiedad que experimentaríamos de forma inevitable si nos decidiéramos a cambiar. El enfrentamiento infructuoso nos concede una tregua cuando nuestros esfuerzos por aumentar nuestra claridad suponen una amenaza demasiado grande para nosotras. En ocasiones necesitamos permanecer estancadas en una situación determinada hasta tener la certeza de que es seguro seguir avanzando. Otras veces, sin embargo, aunque estemos preparadas para arriesgarnos a cambiar, seguimos participando de las mismas peleas de siempre que no llevan a ninguna parte.
La naturaleza humana nos predispone a mostrarnos tan reactivas hacia el comportamiento de la otra persona cuando nos enfadamos que perdemos la capacidad de observarnos a nosotras mismas durante la interacción. La autoobservación nada tiene que ver con la autoinculpación, una habilidad en que algunas mujeres son unas auténticas expertas. Se trata del proceso de observar nuestra interacción con otras personas, reconociendo que su forma de comportarse con nosotras tiene que ver con el modo en que nosotras nos conducimos con ellas. Si bien no podemos forzar un cambio en el otro, cuando cambiamos nosotras, la antigua danza ya no puede bailarse de la misma forma que antes. La historia de Sandra y Larry, una pareja que me pidió ayuda, nos muestra cómo puede desestancarse una pareja. Al margen de lo familiar o lo ajeno que pueda resultarnos el motivo de sus riñas, la forma de la danza que bailan juntos es prácticamente universal. Esta pareja, como tantas otras, estaba atrapada en una danza circular en la que la conducta de cada uno mantenía y originaba la del otro. Una vez formamos parte de una relación de pareja seria, casada o no, lesbiana o heterosexual, fácilmente podemos quedarnos encerradas en tal danza. Cuando esto ocurre, cuanto más trata cada uno de cambiar las cosas, menos cambios se producen. Sandra y Larry. ¿Pueden contarme cómo ven cada uno el problema de vuestro matrimonio? Inquirí. Se trataba de mi primera cita con Sandra y Larry, una pareja que había solicitado una terapia matrimonial por iniciativa de ella. Mi mirada se posó primero en Larry y después en Sandra, que aceptó rauda la invitación para hablar. Se giró hacia mí y apoyó el rostro entre las manos que, a modo de anteojeras, le impedían verlo a él. A continuación, Sandra comenzó a enumerar sus quejas en un tono de voz perceptiblemente enfadado. Era evidente que ya había contado antes la misma historia y que pensaba que el problema era su marido. En primer lugar, es un adicto al trabajo, comenzó diciendo. Nos tiene abandonados a los niños y a mí. Es más, no creo que sepa cómo relacionarse ya con nosotros. Es un extraño en su propia familia. Sandra se detuvo un momento para tomar aliento y prosiguió su relato. Actúa como si esperara que lleve la casa y los niños yo sola, y cuando algo va mal, me dice que estoy desquiciada por reaccionar de un modo tan emocional. Nunca está disponible ni expresa sus sentimientos sobre temas que deberían preocuparle. Cuando llegas a casa y estás alterada por algo que ha pasado, ¿de qué forma le pides su apoyo?, le pregunté. Le cuento que estoy muy nerviosa, que estoy preocupada por nuestra situación económica, que Jeff está enfermo, que no he podido ir a clase y que hoy el bebé está volviéndome loca. Pero él simplemente me mira y me echa en cara que la cena no está preparada o me acusa de estar reaccionando desproporcionadamente. Siempre me dice, ¿por qué eres tan emocional para todo? Me dan ganas de ponerme a gritar. Sandra se quedó callada y Larry no dijo ni una sola palabra. Tras varios minutos continuó hablando. Ahora su ira estaba bañada por las lágrimas. Estoy cansada de ser la última en su lista de prioridades. Casi ni se esfuerza por relacionarse conmigo y también tiene desatendidos a los niños. Y luego, cuando decide que quiere ser un padre, toma el mando como si solo él contara.
Por ejemplo, inquirí. Por ejemplo, le compró a Lori, nuestra hija mayor, un tocador carísimo que se le había antojado sin consultarme. Me lo dice después. En este momento, Sandra está mirando a Larry, que evita mirarla a los ojos. Cuando Larry hace algo con lo que no estás de acuerdo, como la compra del tocador, ¿cómo se lo haces saber? Es imposible, aseveró Sandra. Es sencillamente imposible. ¿Qué es imposible? Insistí. Hablar con él, enfrentarse a él. No habla de sentimientos, no sabe cómo discutir, simplemente se queda callado, se encierra en sí mismo para que le deje solo, ni siquiera sabe cómo pelear, o habla a su manera lógica o se niega a hablar, se pone a leer un libro o enciende la tele. Vale, le dije. Creo que he entendido tu visión del problema. Había llegado el turno de Larry. ¿Cómo definirías el problema de tu matrimonio? Larry comenzó a hablar con un tono contenido y pausado que casi ocultaba el hecho de que estaba tan enfadado como su mujer. Sandra no me apoya ni me aporta lo suficiente y siempre está atosigándome. Creo que ese es el principal problema. Larry se quedó callado como si ya hubiese dicho todo lo que tenía que decir ese día. ¿De qué manera Sandra no te apoya ni te aporta lo suficiente? ¿Podrías poner un ejemplo? Es difícil de explicar. Para empezar, me coarta demasiado. O entro por la puerta a las 6, cansado y deseando un poco de paz y tranquilidad, y se pone a hablar sin parar de sus problemas, o lo de los niños, o se queja de esto o lo otro, o si me siento para relajarme 5 minutos, me atosiga para hablarme de un asunto trascendental, como que se ha roto el triturador de basura. Aunque Larry estaba enfadado, se las arregla para sonar como si estuviera hablando del índice de Dow Jones. ¿Estás diciendo que necesitas un poco de espacio?, le pregunté. No exactamente, replicó Larry. Estoy diciendo que Sandra reacciona exageradamente. Es demasiado emocional. Crea problemas donde no existen. Se toma todo como si le fuera la vida en ello. Y, sí, supongo que estoy diciendo que necesito más espacio. ¿Y qué me dices de los niños? ¿Crees que...? Larry me interrumpió sin dejarme terminar la frase. Sandra es una madre que se implica demasiado, me explicó con cuidado, como si estuviera describiendo un caso clínico en un congreso. Se preocupa excesivamente por los niños. Es una característica que heredó de su madre. Si la conocieras, lo entenderías. ¿Y tú te preocupas por los niños?, le pregunté. Solo cuando hay algo de lo que preocuparse. Para Sandra parece que es un trabajo a tiempo completo. Aunque nadie lo hubiera adivinado a partir de esta primera sesión, Sandra y Larry estaban sumamente comprometidos con la relación. En nuestro primer encuentro, sin embargo, daba la impresión de que solo tenían una cosa en común: los reproches mutuos. Como muchas parejas, cada miembro veía el origen de sus dificultades conyugales únicamente en la otra persona y el objetivo tácito que se había marcado cada uno de ellos para la terapia matrimonial era arreglar y enderezar al otro. Examinemos más detenidamente los pormenores de la historia de Sandra y Larry, porque no tiene desperdicio. Si bien las parejas difieren notablemente en cómo se presentan a sí mismas, la forma en la que se quedan estancadas suelen ser muy similar. Es que él no reacciona. Ella es demasiado emocional.
¿Te suena? Probablemente las principales quejas de Larry y Sandra resultarán familiares a numerosas parejas. La insensibilidad, la falta de disponibilidad y el distanciamiento de su marido son la causa más importante del enfado de Sandra. Mi marido evita el enfrentamiento y es incapaz de expresar lo que siente. Mi marido es como una máquina. Mi marido se niega a charlar conmigo. Mi marido dedica más tiempo al trabajo que a su familia. Y no es una simple coincidencia que los hombres se quejen justamente de lo contrario. Se vuelve irracional con demasiada facilidad. Me gustaría que se relajara y parara de dar la lata y refunfuñar. Mi mujer quiere que hablemos de cada cosa de forma interminable. Como suele pasar, los atributos de los que se queja cada uno son precisamente las cualidades por las que se atrajeron mutuamente al principio. A Sandra, por ejemplo, le atraía el temperamento metódico y equilibrado de Larry, al igual que él admiraba su capacidad de ser emotiva y espontánea. La manera reactiva y orientada a las emociones de relacionarse con el mundo de ella equilibraba la reserva lógica y distante de él y viceversa. Los opuestos se atraen, ¿no es así? Pero aun cuando los opuestos se atraigan, no siempre viven felices para siempre. Por un lado, da tranquilidad vivir con alguien que manifiesta aspectos que temes reconocer en ti y por otro, tal acuerdo tiene un precio inevitable. La mujer que expresa sentimientos tanto por ella como por su marido acabará actuando de forma histérica e irracional. El hombre que ha delegado en su mujer el trabajo emocional irá perdiendo cada vez más el contacto con esa importante parte de sí mismo y cuando le llegue el momento de recurrir a sus propios recursos, podría descubrir que no tiene. En la mayoría de las parejas, los hombres se hallan en posición de inferioridad en lo que se refiere a la competencia emocional. Todos conocemos el típico hombre capaz de anudar paquetes con pericia y arreglar toda clase de desperfectos, que no se da cuenta de que su mujer está deprimida. Es posible que tenga escasos nexos emocionales con su propia familia y que tampoco tenga un amigo íntimo con el que sincerarse. Esta es la masculinidad que promueve nuestra sociedad, el hombre que se siente cómodo en el mundo de los objetos y las ideas abstractas, pero que tiene escasa conexión empática con los demás, poco conocimiento de su propio mundo interno y escaso interés y capacidad de perseverancia cuando una relación se vuelve conflictiva y estresante. La tradicional división del trabajo fomenta en los hombres el desarrollo de un tipo de inteligencia a expensas de otro igualmente importante. La mayoría infrafuncionan en el terreno emocional y dicho infrafuncionamiento está estrechamente relacionado con un sobrefuncionamiento femenino en ese mismo ámbito. No es casualidad que una mujer excesivamente emocional e histérica acabe conviviendo con un hombre insensible y distante. No resulta fácil tener una relación conyugal equilibrada y cuando las parejas tratan de instaurar un equilibrio, por lo general solo consiguen empeorar el tema, especialmente en situaciones de estrés. La típica mujer emocional que atosiga a su marido para expresarle sus sentimientos se encuentra que éste se vuelve cada vez más frío y menos disponible. Por su parte, el típico marido intelectual e impasible
que trata de usar un discurso lógico para calmar a su emotiva esposa, se encuentra con que tal respuesta contribuye a agitarla todavía más. Fieles al estereotipo, cada miembro de la pareja sigue haciendo lo mismo de siempre mientras trata de cambiar al otro. La solución para restablecer el equilibrio se convierte en el problema. Hacer el trabajo emocional por Larry. Hacía tiempo que Sandra estaba furiosa por la ausencia de reacción en Larry, sin ser consciente de su papel en la danza circular. No había caído en la cuenta de que se le daba tan bien expresar sus sentimientos y se sentía tan cómoda en ese papel que estaba realizando esa tarea por los dos, por lo que protegía a su marido de la experiencia de esos sentimientos. Junto con las labores del hogar, el trabajo emocional se ha considerado tradicionalmente una tarea femenina, y son muchas las mujeres que lo hacen francamente bien. Y al igual que ocurre con la limpieza, los hombres no empezarán a cumplir con su parte hasta que las mujeres no dejemos de hacerlo por ellos. Aunque no lo hacía intencionadamente, Sandra estaba ayudando a Larry a mantener su postura infraemocional al excederse la expresión de sus emociones. El impacto inconsciente de esta pareja consistía en que Sandra desempeñaba la función de reaccionar emocionalmente y Larry la de planificar racionalmente. De este modo, Sandra reaccionaba por Larry. No solo lo hacía como respuesta a problemáticas familiares que incumbía a ambos, sino que también reaccionaba frente a los asuntos concernientes al propio Larry. A continuación, 2 ejemplos de cómo Sandra lo protegía haciendo el trabajo emocional por él. Una injusticia en el trabajo. Una tarde, al llegar a casa, Larry contó a Sandra que un compañero de trabajo se había llevado el mérito de una idea que había partido del propio Larry. Al comenzar a explicarle los detalles del episodio, Sandra se alteró y mostró lo muy enfadada que estaba ante semejante injusticia. A medida que aumentó su implicación emocional, fue dándose cuenta de que él empezó a tomar distancia del episodio. ¿No estás enfadado?, le preguntó ella. Es tu vida, ¿sabes? ¿No sientes nada al respecto? Naturalmente el asunto había removido a Larry. Se trataba de su trayectoria profesional y había sido víctima de una injusticia. Sin embargo, él reaccionaba de forma distinta y a diferente ritmo que su mujer. Además, se valía de ella para que reaccionara por él. El arrebato espontáneo de ésta evitó que él afrontara la cuestión. No tenía que sentirse mal por el asunto porque ella estaba encargándose de todo el trabajo. Cuanta más emocionalidad desplegaba Sandra, menos emociones sentía Larry. A pesar de que Sandra estaba visiblemente enfadada y frustrada por la aparente falta de sentimientos sobre lo sucedido por parte de Larry, estaba ayudándolo inconscientemente a mantener una postura fuerte, masculina y serena. Al criticarlo por no expresar sus sentimientos y hacer una demostración de lo que sería un nivel apropiado de malestar, estaba aplicando una solución que precisamente servía para reforzar el problema del que se quejaba. Si bien Sandra no podía hacer que Larry reaccionara de forma diferente, ella sí podía reaccionar de un modo novedoso. Cuando Sandra dejó de ocuparse del trabajo emocional de Larry,
la danza circular se interrumpió. Aunque a Sandra no le resultó fácil modificar su conducta, finalmente consiguió dar un importante paso. Un tiempo más tarde, cuando Larry le puso al corriente de otra situación problemática en el trabajo, Sandra lo escuchó con tranquilidad. No expresó ningún sentimiento que hubiera pertenecido a Larry ni ofreció soluciones a un problema que no era suyo. Al disponer de suficiente tiempo y espacio, Larry comenzó a reaccionar ante su problema y a enfrentarse a él. De hecho, se deprimió. Pero aun cuando se trataba de esa reacción que tan abiertamente buscaba y anhelaba Sandra, descubrió que se sentía incómoda viendo a su marido vulnerable y pasándolo mal. Para su gran sorpresa, se dio cuenta de que una parte de ella deseaba que Larry mantuviera el papel de cónyuge fuerte, tranquilo e inmutable. El problema de los padres de Larry. Además, Sandra protegía a Larry frente al reconocimiento de la rabia que sentía hacia sus padres. Lo hacía criticándolos y bufando contra ellos por él. De este modo a Larry solo le quedaba el trabajo de salir en defensa de sus progenitores. Esta dinámica comenzó con el nacimiento de su primera hija. Los padres de Larry, que eran bastante ricos, estaban pasando el año en París y no se mostraron entusiasmados por la noticia ni tuvieron gran interés en conocer a su nieta. Sandra se sintió indignada ante tal indiferencia y confesó a Larry que le parecían personas frías y egoístas que solo pensaban en sí mismas. Años más tarde, seguía hablando acaloradamente de tal negligencia, aunque siempre se desahogaba con Larry y no hablaba directamente con ellos. ¿Cuál era la actitud de Larry? Excusaba a sus progenitores y justificaba su conducta con razones lógicas, lo cual solo servía para aumentar el enfado de Sandra. Se trataba de una danza circular en la que la conducta de cada uno hacía que el otro intensificara su comportamiento. Cuanto más criticaba Sandra a sus suegros, más los defendía Larry. Cuanto más lo disculpaba Larry, más lo censuraba Sandra. Por supuesto, en su interior Larry estaba mucho más dolido que Sandra por el proceder de sus padres. Al fin y al cabo, ellos eran sus progenitores y él su hijo. Pero debido a la disposición de Sandra para hacer el trabajo emocional por él, Larry solo lograba conectar con el sentimiento de lealtad hacia sus padres al ser atacados por su mujer. El hecho de que Sandra se centrara en la conducta de Larry hacia sus padres, en lugar de en su propia relación con sus suegros, empeoraba el problema y complicaba su resolución. De hecho, al poner la atención en su marido, Sandra no era capaz de ver su propia necesidad de cambiar las cosas. Los padres de Larry, que viajaban mucho, iban a visitarlos una vez al año. Todo empezaba cuando el padre de Larry escribió una carta informándoles del día de llegada y del tiempo que pensaban quedarse. El hecho de que les informaran de su visita sin consultar molestaba enormemente a Sandra, por lo que presionaba a Larry para que hablara con sus padres sobre este punto, pero Larry se negaba a hacerlo. Ante la rabia y las críticas de Sandra, como era de esperar, Larry se ponía del lado de sus padres, esgrimiendo argumentos sobre la necesidad de programar sus visitas de ese modo. Sandra se sentía impotente con razón.
En primer lugar, estaba tratando inútilmente de que Larry actuara de forma diferente y, en segundo lugar, estaba realizando el trabajo emocional por él. Un poco más tarde, Sandra logró modificar ambos patrones. En un momento dado se dio cuenta de que si se sentía molesta por la conducta de los padres de Larry, era responsabilidad suya afrontar el problema y así lo hizo. Redactó una carta a sus suegros sin agresividad ni reproches en la que les explicaba que era importante que la consultaran con objeto de encontrar unas fechas que vinieran bien a todos. Les escribió afectuosamente con un estilo claro y directo y no se enredó ante la actitud defensiva que éstos mostraron inicialmente. Para su gran sorpresa, la rabia que había acumulado durante tanto tiempo hacia ellos fue disipándose a medida que se sintió más segura de poder hablar eficazmente de asuntos que le desagradaban. Y también, para su gran sorpresa, los padres de Larry finalmente respondieron afectuosa y positivamente agradeciéndole su franqueza. Este fue el primer paso en el proceso de afrontar sus problemas con sus suegros, lo que dio lugar a una relación más directa y personal con cada uno de ellos. Larry, atemorizado por la nueva asertividad de su mujer, se opuso inicialmente a que les escribiera, y en su atípico estilo le presentó una docena de argumentos intelectuales que apoyaban su negativa. Sandra, sin embargo, estaba resuelta a cambiar las cosas y renunció a iniciar una discusión, pues sabía por experiencia que tales disputas no conducían a nada. En lugar de eso, explicó a su marido que aunque valoraba su punto de vista, necesitaba tomar sus propias decisiones sobre el modo de gestionar los problemas que consideraba importantes. Cuando Larry vio que Sandra trataba directamente los asuntos pendientes con sus padres sin criticarlos ni atacarlos, tuvo lugar otro paso previsible. Aparecieron con toda su fuerza los problemas sin resolver que él mismo tenía con sus padres. Sandra ya no se quejaba a Larry de sus padres, sino que trataba con ellos las cuestiones que necesitaban resolverse y como reacción a esto, él comenzó a sentir una presión interna que le instaba a responsabilizarse de las suyas. Cuando una mujer descarga su ira de un modo poco efectivo o la expresa de forma demasiado emocional, no presenta una amenaza para su pareja. Como mucho, lo ayuda a mantener su aplomo masculino, mientras ella es considerada infantil o irracional. Pero cuando clarifica sus problemas y utiliza su ira para avanzar hacia una etapa nueva y diferente, tiene lugar el cambio. Si deja de sobrefuncionar para otros y comienza a actuar para ella, es probable que su pareja deje de infrafuncionar y consiga reconocer y abordar sus propias preocupaciones. El juego de las acusaciones. Sandra y Larry habían invertido una ingente cantidad de energía en reproches mutuos e interminables peleas. Como muchos de nosotros, tenían la costumbre de culpabilizar a quien había iniciado la pelea. La búsqueda del culpable de la discusión es una dinámica habitual en las parejas. Consideremos, por ejemplo, la interacción entre una mujer gruñona y un marido distante que se encierra en sí mismo. Cuanto más se aleja él, más refunfuña ella, y cuanto más se queja ella, más se aparta él, y así sucesivamente. De modo que, ¿quién tiene la culpa? Está claro, afirma un observador de la secuencia. Ella tiene la culpa.
Primero gruñe a su marido y se mete donde no la llaman por innumerables cosas y después el pobre hombre se aparta. No, puede replicar un segundo observador. No has entendido nada. Él es el culpable. Primero se encierra en su trabajo y descuida a su familia y después su mujer lo persigue. Se trata del juego de ¿quién empezó? O la búsqueda del comienzo de una secuencia cuyo objetivo es descubrir quién es culpable del proceder de ambas personas. Pero sabemos que la interacción es realmente una danza circular en que la conducta de un miembro de la pareja mantiene y origina la del otro. La danza circular no tiene principio ni fin. En el análisis final importa bien poco quién la ha empezado. La cuestión fundamental es ¿cómo salir de ella? Un buen modo de interrumpir este círculo vicioso es reconocer la parte que nos corresponde a la hora de perpetuar y provocar la conducta de la otra persona. Incluso si estamos convencidas de que el otro es culpable en un 97%, podríamos cambiar el 3% que nos concierne. Así pues, hemos de preguntarnos, ¿cómo puedo modificar mis pasos en la danza circular? Esto no quiere decir que no tengamos buenas razones para estar furiosas con la otra persona, ni que los estereotipos sexuales y roles de género que alimentan este tipo de danzas no tengan que ver en el asunto. Sí lo hacen. Lo que ocurre es que no tenemos el poder de cambiar a alguien que no desea cambiar, y nuestras tentativas en esa dirección podrían estar protegiendo a esa persona frente al cambio. Esta es la paradoja de las danzas circulares en las que todos participamos. Persecución y distanciamiento emocionales, una danza muy antigua. Mientras que los persecutores emocionales son personas que tienden a compartir sus sentimientos y buscar un estrecho contacto emocional con objeto de reducir su ansiedad, los distantes emocionales reaccionan con la intelectualización y la retirada. Al igual que en el caso de Sandra y Larry, lo más común es que la mujer desempeñe el papel de persecutora y el hombre de distante. Cuando las aguas están en calma, aparentan ser una pareja perfectamente complementaria. Mientras que ella es espontánea, alegre y receptiva a las emociones, él es reservado, tranquilo y lógico. Cuando las aguas están turbias, sin embargo, cada uno exagera su propio estilo y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué ocurre cuando las inevitables presiones de la vida afectan a esta pareja? Puede tratarse de una enfermedad, un problema de uno de sus hijos, una preocupación económica o un posible cambio laboral. Al margen de la situación concreta, estos dos estilos parecen enfrentados de repente. Ella reacciona rápido, buscando refugio en la unión y el contacto directo. Expresa sus sentimientos y espera que él haga lo mismo, pero él reacciona de un modo sumamente lógico y racional que resulta inaceptable para ella, de modo que lo persigue con mayor ahínco, deseando saber más sobre sus pensamientos y sentimientos, con lo que él se distancia aún más. Cuanto más se aleja él, más lo persigue ella, y cuanto más lo acosa ella, más se aparta él. Ella le acusa de ser frío, insensible e inhumano, y él a ella de avasalladora, histérica y controladora. ¿Cuál suele ser el resultado de este escenario clásico?
Tras esta danza en la que se intensifica la persecución y la retirada durante un tiempo, la mujer experimenta lo que los terapeutas denominan una distancia reactiva. Sintiéndose harta y rechazada, finalmente se centra en sus propios asuntos. El hombre ahora dispone de demasiado espacio como para sentirse cómodo y con el tiempo se acerca a ella con la esperanza de restablecer el contacto, pero es demasiado tarde. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba?, le pregunta ella enfadada. En este momento puede que inviertan los papeles durante un tiempo. Las personas que representan el papel de persecutores emocionales protegen a los que desempeñan el de distantes. Al encargarse del trabajo de expresar dependencia, adherencia y deseo de cercanía por ambos miembros de la pareja, los primeros facilitan que los segundos no afronten sus propios deseos de dependencia ni sus inseguridades. Siempre que uno persiga, el otro tendrá el lujo de experimentar una fría independencia y la necesidad de espacio. No es de extrañar, considerando su educación, que la mujer suela desempeñar, aunque no siempre, el papel de persecutora. Constituye otro ejemplo de hacer el trabajo emocional por los hombres. Cuando una persecutora aprende a aflojar el ritmo y dirigir sus energías hacia su propia vida, especialmente si puede hacerlo con dignidad y sin hostilidad, es más probable que el distante reconozca sus propias necesidades de contacto e intimidad y comience a buscarlos. Pero atención, esto no es una tarea fácil. La mayor parte de las mujeres que son persecutoras emocionales entran en una fase de distancia reactiva, con frialdad o enojo, que solo invierte el ciclo de persecución temporalmente o tiene escasos efectos. La interrupción del ciclo de persecución. Sandra y Larry estaban atrapados en un ciclo de persecución y distanciamiento que fue intensificándose durante muchos años antes de buscar ayuda terapéutica. Desde el nacimiento de su primera hija, Larry había ido disminuyendo su implicación emocional con Sandra para dedicarse más a su trabajo y a sus aficiones. Por su parte, Sandra oscilaba entre la persecución activa, la crítica y el enfado, y una distancia fría y cargada de amargura. Así las cosas, su relación había ido de mal en peor. Pero un viernes por la noche, casi un año después de nuestra primera cita, Sandra consiguió interrumpir el ciclo de persecución. Un mayor sentido de la responsabilidad hacia sus propias necesidades, así como su creciente conciencia de que no podía cambiar a su marido, le permitieron dar un paso nuevo y diferente. Esa noche comenzó como tantas otras. Los niños se habían acostado y Larry estaba hurgando en su maletín con intención de seguir trabajando durante un par de horas. Entonces Sandra se le acercó y se sentó junto a él en el sofá. Larry se puso tenso a la espera de ser atacado como de costumbre, cosa que no ocurrió. Sandra comenzó a hablar con afecto y seguridad. Larry, creo que te debo una disculpa. He estado dándote la lata durante mucho tiempo y me he dado cuenta de que quería que me dieras algo que en realidad necesito obtener por mí misma. Quizás parte del problema es que tú tienes a tu familia y a tu trabajo y yo solamente te tengo a ti y a los niños. Es mi problema y reconozco que tengo que hacer algo al respecto. Ah,
musitó Larry con cara de sorpresa. Parecía que le faltaban las palabras, algo totalmente raro en él. Bueno, suena bien. La siguiente noche, Sandra preguntó a Larry si le importaba ocuparse de llevar a la cama a los niños porque estaba pensando en salir. Larry replicó que tenía demasiado trabajo y en lugar de iniciar una discusión, Sandra pidió a la canguro que se encargara de los niños en ese tipo de ocasiones. Los martes por la noche comenzó a ir a una clase de yoga semanal. Los viernes por la noche se iba al cine con una amiga y después se tomaban un vino. No acosó a Larry en ningún sentido ni tampoco se alejó de él con frialdad. De hecho, estaba más afectuosa con él que de costumbre, aunque dirigiendo claramente gran parte de su energía hacia sus propios planes e intereses. Al cabo de 3 semanas de esta nueva dinámica, Larry, que solo quería que le dejaran en paz, comenzó a ponerse nervioso. Para su gran sorpresa, empezó a sentirse incómodo cuando su mujer comenzó a tener tiempo libre. Primero intentó provocar una pelea tratando de controlar lo que ella podía hacer o dejar de hacer por las noches. Sandra, sin contraatacar, le explicó que ella era una persona comunicativa con necesidades de socialización y que no podía seguir descuidando esa importante faceta de su vida. Con cálida firmeza, transmitió a Larry que estaba actuando por ella y no en contra de él. Después Larry comenzó a perseguirla. En lugar de llevarse trabajo a casa, le sugirió que llamaran a la canguro para poder salir juntos, algo que rara vez hacían durante la semana. A medida que Larry comenzó a experimentar y a expresar su propia dependencia e inseguridad, ocurrió algo sorprendente. Sandra, por primera vez, estableció contacto con su propia necesidad de estar a solas. Por un tiempo invirtieron los papeles de persecutor y distante hasta que finalmente hallaron un equilibrio. Y cuando eso ocurrió, ambos reconocieron que cada uno de ellos albergaba tanto fuertes deseos de dependencia como de huida cuando alcanzaban un punto de demasiada intimidad. ¿Por qué fue Sandra quien finalmente tomó la iniciativa de poner fin a la danza circular? Ella sufría más que Larry por la situación en la que se encontraban y su papel de persecutora la colocaba en una posición de mayor vulnerabilidad emocional. Cuando se convenció de que su forma de actuar no le funcionaba, encontró la motivación para cambiar. ¿Por qué había de responsabilizarse ella de iniciar el cambio? Simplemente porque nadie iba a hacerlo por ella. La interrupción del ciclo de persecución no condujo a una mayor cercanía emocional entre Sandra y Larry. Había importantes barreras en ese aspecto que los dos tenían que franquear. Sin embargo, pudieron trabajar mejor en su relación una vez que reconocieron que compartían un problema. Ambos deseaban intimidad al tiempo que la temían. Antes de que Sandra rompiera el ciclo, Larry albergaba la reconfortante fantasía de que la dependencia y los deseos de una mayor proximidad procedían exclusivamente de Sandra. Asimismo, Sandra se imaginaba que la evitación y la huida de la intimidad era un comportamiento propio de Larry. Cuando un persecutor deja de acosar y comienza a redirigir su energía a su propia vida, sin distanciarse ni enfadarse, la danza circular se suspende. Dado que esto podría recordar a la típica táctica de hacérsela difícil que se nos ha enseñado a utilizar a las mujeres,
podría parecer un paso poco auténtico o manipulador. Pero continuar la antigua danza de persecución o fría retirada no es una postura más honesta. De hecho, solo sirve para que la mujer albergue la necesidad de dependencia por ambos, mientras que su pareja podría negar esa necesidad. La experiencia de una relación se vuelve más auténtica y equilibrada cuando la persecutora se permite reconocer y expresar más sus deseos de independencia y espacio, y a su vez, el distante puede empezar a admitir su dependencia y sus deseos de intimidad. Una madre demasiado implicada y un padre escasamente implicado. La última danza. Sandra es una madre demasiado entregada, lo ha heredado de su madre. Estas fueron las palabras de Larry sobre los cuidados maternales de Sandra en nuestra primera cita. Y era cierto. Sandra se preocupaba en exceso de sus hijos, al igual que su propia madre lo había hecho con ella. Cuando sus hijos se disgustaban por algo, ella también lo hacía y era difícil dejarles gestionar sus propias decepciones, rabia y tristeza. Era rápida para detectar potenciales problemas en sus hijos de un modo que en realidad les invitaba a darle algo por lo que preocuparse. Larry tenía razón al afirmar que Sandra se implicaba demasiado como madre. Sin embargo, no era consciente del papel que él mismo desempeñaba a la hora de originar y mantener la danza circular. Su dedicación a la consecución de objetivos profesionales le había distanciado de su mujer y sus hijos, y no le había permitido desarrollar sus habilidades parentales. Puesto que Sandra se había volcado en sus hijos para llenar el hueco que había dejado Larry, éste se sintió aún más excluido y se alejó más, y cada vez que podía la ira explotaba. Tal como Sandra se describió en nuestra primera cita, en esas ocasiones él tomaba las riendas de las situaciones de forma unilateral, como si solo él estuviera a cargo de ellas. Tras estas exhibiciones esporádicas de dominio paterno, subyacía toda su rabia y tristeza sobre su posición de excluido en su propia familia, y de este modo, Sandra y Larry estaban atrapados en otra danza en la que el comportamiento de cada uno provocaba y reforzaba el del otro. La poca implicación de Larry originaba el exceso de implicación de Sandra, lo cual ocasionaba la poca implicación de Larry. Y de este modo continuaba el círculo vicioso, interrumpido por exhibiciones de dominio esporádicas, después de las cuales volvían a funcionar según los patrones de siempre. Esta danza era muy difícil de variar, debido a que toda la familia contribuía a mantenerla por un lado, tanto Sandra como Larry exigían que el otro cambiara. Él criticaba la excesiva dedicación a los niños de Sandra tan duramente como ella censuraba su endeble paternidad. Al mismo tiempo, cada uno de ellos quería mantener la antigua danza. Por favor, cambia y vuelve a ser como antes. Era el doble mensaje que se lanzaban el uno al otro. Como la mayor parte de las parejas, cada uno deseaba el cambio y la evolución del otro a la vez que lo temía y se resistía a ello. Sandra, por ejemplo, se quejaba incesantemente acerca de la poca implicación de Larry con los hijos. Sin embargo, cuando él trataba de acercarse, ella se apresuraba a corregirlo, reprobar algún aspecto de su comportamiento, o bien le decía cómo debía relacionarse mejor con sus hijos. Era extremadamente difícil para ella no entrometerse y dejar que él se relacionara con los niños a su manera.
Sandra deseaba que Larry se dedicara más a sus niños, pero sin perder su dominio, sin dejar de ser la persona más influyente para ellos. Si renunciaba a esa posición especial, su sensación de inutilidad amenazaba con volverse insoportable y habría experimentado con mayor intensidad la insatisfacción que sentía en su matrimonio. Así pues, lanzaba a Larry mensajes contradictorios. Por un lado, lo animaba a estar más presente para los niños y por otro, boicoteaba sin darse cuenta los pasos que daba su marido en esa dirección. Igualmente, Larry le transmitía a ella esos mismos mensajes opuestos. Por favor, cambia y vuelve a ser como antes. Hacia el final de la terapia matrimonial, Sandra también cambió sus pasos en esta danza. A medida que se dedicaba a promover su propio desarrollo y su evolución, fue despegándose de sus hijos y dejó de tratar de llenar un vacío con ellos. La total dedicación a su familia había impedido que se enfrentara a algunas preguntas incómodas. ¿Cuáles son mis prioridades ahora mismo? ¿Hay alguna actividad o habilidad en la que me gustaría profundizar? ¿Cuáles son mis objetivos personales para los próximos años? A medida que Sandra comenzó a poner energía en afrontar estas complejas cuestiones, fue siendo capaz de dejar que Larry se relacionara con los niños a su manera, sin corregirlo ni entrometerse, y a medida que se relajó con el tema, Larry fue implicándose más. También los niños notaron que su madre estaba poniendo energía en su propia vida y ya no necesitaba la lealtad de sus hijos para considerarla la número uno entre sus padres. De este modo se sintieron libres de acercarse a su padre sin ansiedad ni culpa, lo cual supuso un cambio complicado para Larry, ya que le permitió hacer frente a sus preocupaciones relativas a la paternidad y a su competencia en este terreno. Tratar de cambiar al otro. Sandra se había pasado muchos años tratando de cambiar a Larry. Si cambiara, si fuera diferente. Creía de verdad que si éste cambiaba tendría la felicidad asegurada, pero cuanto más se empeñaba en tratar de transformar y controlar a su marido, más inamovible eran las cosas, ya que intentar cambiar o ejercer control sobre otra persona es una empresa inútil que nunca da resultados. Y mientras Sandra se empeñaba en tratar de cambiar a alguien a quien no podía cambiar, no ejercía el poder que era suyo, el poder de cambiarse a sí misma. La toma de conciencia de Sandra acerca de la imposibilidad de modificar la conducta de Larry no le condujo a tragarse en silencio su ira e insatisfacción. En todo caso, aprendió a comunicar sus reacciones con claridad y seguridad. Era consciente, sin embargo, de que como respuesta a estas declaraciones de sus propios deseos y preferencias, Larry podría cambiar o no cambiar, y si no lo hacía, le tocaba a ella decidir qué hacer o no hacer a partir de ahí. Una tarea algo más fácil que entablar otra pelea más que solo sirviera para perpetuar los problemas. Por ejemplo, una costumbre de Larry que molestaba mucho a Sandra era que éste solía dejar a medio acabar los trabajos domésticos. Lo habitual era que, ante la insistencia de ella para que terminara, él pospusiera la tarea todavía más, con lo cual Sandra reiteraba su petición con mayor énfasis. La danza circular consistía en posponer, insistir, posponer, insistir.
Sandra continuaba intentando hacer que Larry acabara el trabajo, a pesar de la posibilidad de que se quedara inconcluso. Como suele ocurrir, la insistencia de Sandra ayudaba a Larry a sentirse más cómodo con su conducta irresponsable. Se ponía a la defensiva y se enfadaba ante las críticas de su mujer, que lo protegían frente a los sentimientos de culpa y preocupación por su dificultad para concluir cualquier tarea. Los intentos de su mujer de cambiarlo le facilitaban no tener que afrontar su propio problema. Ahora Sandra es capaz de decir a Larry que se pone mala cuando deja medio pintar el techo del baño y los botes de pintura se quedan esparcidos por toda la casa. Si Larry no responde positivamente a su queja, entonces se centra en decidir qué hará o no hará para atender sus propias necesidades. Es capaz de hacer esto cuando empieza a sentir resentimiento sin dejarse atrapar por la ira. De este modo, puede hablar a Larry sin hostilidad y darle a conocer su necesidad de hacer algo por ella misma y no a él. Tras considerar las opciones disponibles, podría decidir decirle a su marido: «Vale, aunque no me gusta, puedo soportarlo». O: «Larry, preferiría que acabaras lo que has empezado, pero si no te es posible pintarlo esta semana, me molesta tanto que me encargaré yo misma. Puedo hacerlo sin enfadarme, así que por mí está bien». O: «Mi tolerancia con respecto a este trabajo que has dejado a medias durará una semana como máximo y no me veo capaz de terminarlo yo misma sin enfadarme. Así las cosas. ¿Qué sugieres que hagamos para que no te sientas presionado y yo no me ponga furiosa?» Una posibilidad es llamar a un pintor si no está concluido para el sábado. Es obvio que hay algo que Sandra puede hacer con relación al techo, ya que si Larry desapareciera de la faz de la tierra, es muy improbable que ella viviera el resto de su vida con un techo a medio pintar. Con el antiguo patrón, sin embargo, Sandra se esforzaba tanto tratando de cambiar a Larry que se ocultaba a sí misma su propio poder de actuar y elegir. Y, al final, este es el único poder real del que disponemos.